Descubrí que mi esposa me engañó con un primo lejano durante Navidad, después de dejarme solo en casa fingiendo visitar a su abuela. Y toda su familia se volvió contra mí cuando revelé la verdad. Yo tenía una relación bastante estable, o eso pensaba. Llevábamos 5 años casados, y en total como 7 juntos. La conocí en una reunión familiar, de esas donde ni conoces a nadie porque son tíos de tíos y primos de segundos grados que aparecen con gente que ni siquiera sabes cómo se llaman. Ella estaba ahí acompañando a su tía o algo así, nunca entendí bien el lazo familiar. No es que éramos primos ni nada, para dejar eso claro desde ya. Ella era de otro estado, pero con conexiones lejanas con mi familia política, algo así. Bueno, la conocí ahí, y nos enganchamos muy rápido. Era divertida, espontánea, un poco caótica, y eso me gustaba. Yo era más reservado, más del tipo que prefiere quedarse en casa viendo una película que salir de fiesta. Pero ella era todo lo contrario, y supongo que por eso me atrajo tanto al principio. Nos casamos 2 años después de empezar a salir. Vivíamos en Kansas City, pero por temas de trabajo mío, soy desarrollador de software freelance, decidimos mudarnos a Denver. A ella le gustaba la idea de cambiar de aire, aunque después entendí que solo decía eso porque nunca estuvo realmente cómoda en ningún lado. Siempre buscaba lo nuevo, lo excitante, lo que la hiciera sentir viva. Y sí, eso también incluía a otras personas. Yo no lo sabía todavía, claro. Las cosas iban normales. Tuvimos nuestros momentos de crisis, como cualquier pareja. Peleas por dinero, por tonterías, por estrés. Pero siempre volvíamos a estar bien. Al menos, eso pensaba yo. Hasta diciembre del año pasado. Ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Era la semana de Navidad. Ella me había dicho que iba a pasar unos días con su familia en Oregón. Según ella, hacía mucho que no los veía y necesitaba ese tiempo con ellos. Me lo pidió con anticipación, me dijo que solo sería del 22 al 26 y que luego volvería para pasar Año Nuevo juntos. Yo lo entendí. No me pareció raro. Ella solía ser muy cercana a su familia, o al menos con los pocos que soportaba, así que le dije que no había problema. Lo que no me dijo es que no iba sola. Ni que ya había comprado el pasaje con un tal primo lejano, que conoció en una reunión familiar en julio. En ese entonces, yo ni sabía que existía ese tipo. Nunca lo mencionó. Ni una sola vez. Ni una foto, ni una historia, ni una fulano del norte con el que estuve hablando. Nada. Cero. Me enteré porque soy un paranoico, sí. Pero también porque cuando uno siente que algo no está bien, lo sabe. El cuerpo lo sabe, aunque la cabeza quiera hacer como que todo sigue normal. La noche del 24 fue la primera señal. Estábamos haciendo videollamada porque supuestamente estaba con su abuela, y en el fondo se escuchaba música, risas, ruido de fiesta. Nada raro para una familia celebrando, ¿no? Hasta que alguien le gritó desde fuera de cámara, dile que el primo también te trajo vino. Y ahí fue como si se me helara la sangre. Ella solo se rió y cortó la llamada rápido diciendo que tenía que ayudar con la cena. Esa frase se me quedó rebotando en la cabeza todo el 25. ¿Qué primo? ¿Quién mierda es el primo? ¿Por qué nunca lo mencionó? Empecé a revisar sus redes, y nada. Todo estaba limpio, ni un solo tag, ni una historia rara. Pero algo no cuadraba. Así que fui más allá. Revisé nuestro historial de Amazon, compartimos cuenta y encontré un pedido de 2 botellas de vino que no eran para su casa, sino enviadas a otra dirección en Portland. Ahí supe que me estaba mintiendo. Usé esa dirección y la metí en Google Maps. Lo que encontré fue una casa en las afueras, típica de barrio residencial tranquilo. Ni rastro de abuela alguna. Lo peor es que cuando entré a su Instagram desde una cuenta falsa y empecé a buscar a los pocos familiares que conocía, encontré a uno que había posteado una historia con la misma casa de fondo. Y no era ninguna abuela. Era un tipo con barba, lentes y cara de imbécil, abrazándola por detrás mientras cocinaban. Ahí me rompí. No lloré. No grité. Me quedé quieto. En silencio. Fue esa clase de vacío que solo sentís cuando sabes que te acaban de destruir sin necesidad de una sola palabra. El 26 en la madrugada, cuando ella supuestamente estaba tomando el vuelo de regreso, yo ya estaba despierto, frente a la computadora, sin haber dormido en toda la noche. Tenía los ojos rojos, secos, como si se me hubieran quemado por mirar tanto tiempo sin parpadear. Estaba repasando todos los detalles de lo que vi en esa historia de Instagram. No estaba disponible más, claro, ya habían pasado las 24 horas. Pero tuve la brillante idea de grabarla desde mi celular justo cuando la encontré. No sé por qué lo hice, tal vez por instinto, tal vez por esa parte de mí que ya sabía que iba a necesitar pruebas. Esa noche me metí en los mensajes antiguos que teníamos. No buscaba pistas de infidelidad. Buscaba compararme. Quería encontrar cuándo exactamente se empezó a apagar el te amo en sus palabras, el entusiasmo en sus mensajes. Y fue claro como el agua. Todo comenzó después de esa reunión familiar de julio. Antes, me mandaba mensajes largos, con fotos, con frases de cariño.
Después de julio, todo se volvió seco. Ok. Nos vemos. Estoy ocupada. No puedo hablar ahora. Un patrón que no noté en su momento, porque lo racionalizas. Porque crees que el amor cambia, que las mariposas desaparecen pero queda el compañerismo. Mentira. En mi caso, lo que quedó fue una mentira tan grande que podría haber sido una segunda hipoteca. Me acuerdo que me levanté de la silla, fui al baño y vomité. No porque me sintiera físicamente enfermo, sino porque era como si mi cuerpo necesitara sacarse de encima todo eso que estaba sintiendo. Un asco, una bronca, un vacío. Todo junto. Cuando ella llegó ese 26 por la tarde, intentó actuar como si nada. Traía una bolsa de regalos que claramente no había comprado con amor, sino por cumplir. Me abrazó, me dijo que me había extrañado, y me dio un beso frío. Literalmente frío. Como si besarme le generara incomodidad. Me hice el boludo. La saludé igual, sonreí, y le dije que me alegraba tenerla de vuelta. Por dentro, tenía un volcán listo para explotar, pero no lo hice. No todavía. La dejé bañarse, acomodar sus cosas. En cuanto se metió a la ducha, agarré su celular que había dejado tirado en el sofá. Y sí, tenía clave. La misma de siempre, que por suerte nunca cambió. La desbloqueé y empecé a buscar. WhatsApp, limpio. Instagram, lo mismo. Todo demasiado limpio, lo que me hizo sospechar más. Y ahí fue cuando se me prendió la lamparita, revisé las apps ocultas. Porque sí, hay apps de mensajería que se disfrazan de calculadoras, de calendario, de lo que quieras. No es que yo sea un hacker, pero estuve en foros donde hablaban de eso, y ahora todo ese conocimiento servía. Encontré una app camuflada como nota rápida. Cuando la abrí, me pidió una clave. Puse la misma del celular y funcionó. Lo que encontré fue un chat completo con el tipo. Un historial de semanas, con fotos, audios, hasta vídeos. Gente que dice yo no me enojo, yo me decepciono, nunca vio algo así. No sabes lo que se siente ver a la persona que dormía a tu lado todas las noches, diciéndole a otro me haces sentir cosas que él nunca entendió o no quiero volver a Denver, quiero quedarme acá contigo. Me quedé paralizado. Literalmente. No me moví por varios minutos. Cerré la app, volví a bloquear el teléfono, y lo dejé donde estaba. Me fui a mi oficina, cerré la puerta con llave, y me senté frente al escritorio. No lloré. No grité. Solo escribí. Abrí un documento y empecé a anotar todo lo que había visto, con fechas, frases, capturas. Como si estuviera armando un informe para el FBI. Porque necesitaba estructurar el caos. Si me dejaba llevar por las emociones, iba a hacer una locura. No dormí esa noche. Y ella, como si nada. Se acostó, me dijo, te extraño, venía a dormir, y yo le respondí que tenía trabajo pendiente. Ella me respondió con un no estás raro. Le dije, sí, bueno, fin de año, mucho estrés. Y siguió durmiendo como si no estuviera haciendo pedazos nuestra vida desde hace meses. Lo peor no era que me había sido infiel. Lo peor era que lo había planeado. Que me había dejado solo en Navidad para irse con otro tipo y vivir una fantasía. Lo peor era que todo había sido tan premeditado, tan meticuloso, que me hacía sentir un estúpido. Y ahí empecé a pensar en lo que iba a hacer. Porque si algo tenía claro en ese momento, era que no pensaba dejar que esto se apagara como una vela. Iba a explotar. Iba a romper todo, pero no como un animal, sino como alguien que sabía cómo hacer daño sin levantar la voz. La mañana siguiente fue la calma antes de la tormenta. Ella seguía actuando normal, como si nada hubiera pasado, cocinando huevos revueltos, cantando bajito una canción de Taylor Swift mientras preparaba café. Una escena completamente absurda si consideras que yo ya había visto cada palabra sucia que le escribió a ese tipo, cada audio susurrado que, sin querer, se me quedó grabado en la cabeza como una canción que no podés sacar. Me senté en la mesa, la miré servir los platos y pensé, ¿cómo carajos llegamos a esto? ¿Cómo se puede convivir con alguien que te destruyó y ni siquiera lo sabe? No le dije nada. Comí en silencio mientras ella me hablaba de lo que quería hacer para Año Nuevo, que quizás podríamos ir a las montañas, alquilar una cabaña, que estaría lindo hacer algo íntimo los dos. Hablaba como si nuestro matrimonio no estuviera pendiendo de un hilo, como si yo no supiera que apenas 5 días antes se estaba revolcando con otro tipo en una casa ajena, en otra ciudad, mintiéndome en la cara. Terminamos de desayunar y me encerré en la oficina otra vez. Esta vez, no solo para escribir o pensar. Me puse a imprimir todo lo que tenía. Las capturas de pantalla, las transcripciones de los audios, los detalles de la ubicación donde se había alojado, todo. Lo organicé como si fuera un dossier. No por placer. No por venganza ciega. Lo hice porque sabía que iba a necesitar pruebas. Sabía que si todo esto llegaba a escalar, no podía contar solo con mi palabra. Hay algo que te cambia cuando descubrís una traición así. Ya no confías en nada. Ni siquiera en que la justicia o la verdad estén de tu lado si no tenés los papeles en la mano. Después de eso, me fui a caminar. Necesitaba respirar. Afuera había nieve, una brisa helada, y el aire me dolía en la cara,
pero lo prefería al sofocón de estar encerrado con ella. Me fui al parque más cercano, caminé por casi 2 horas, y traté de poner en orden mi cabeza. Me hice la misma pregunta una y otra vez, ¿la enfrento ahora? ¿La dejo seguir jugando a la buena esposa mientras yo preparo todo para soltar la bomba? ¿O simplemente me voy? Pero irme me parecía injusto. ¿Yo me iba a ir de la casa que pago yo, por culpa de ella? ¿Yo me iba a esconder como si fuera el que rompió todo? No, ni en pedo. Así que cuando volví, ya sabía lo que iba a hacer. La iba a dejar arruinarse sola. Yo solo me iba a sentar y esperar. Porque el tipo con el que estaba no era un desconocido cualquiera. Resulta que era alguien que también tenía familia en común, y tarde o temprano, alguien iba a hablar. Lo que yo no me esperaba es que fuera tan pronto. 2 días después, su prima, una de las pocas personas con las que tengo buena relación en su familia, me manda un mensaje por Instagram. ¿Así? Directo, ¿está todo bien entre ustedes? Yo me hice el tonto, le puse ¿por qué lo decís? Y me responde con una captura de una historia que el imbécil del amante había subido sin querer a su cuenta pública. Una foto de ellos 2 abrazados frente a la chimenea, en pijama, con el árbol de Navidad atrás. La cara de ella tapada con un emoji, pero claramente era ella. El tipo la etiquetó por accidente. Aunque borró la historia a los 5 minutos, ya varios la habían visto. Y ahí fue como si me hubieran dado el pase perfecto para el gol. Sin siquiera pensarlo 2 veces, le dije a su prima, no está todo bien. Descubrí todo. Y le mandé una foto del dossier que tenía impreso. Su respuesta fue mierda. ¿Literal? Mierda. Sabía que algo raro había, pero no pensé que era tan jodido. Me pidió que no le dijera a ella que yo le conté, pero me dijo que quería que supiera que no todos en la familia estaban de su lado. Esa noche, algo cambió en mí. Sentí que ya no estaba solo, que no era yo el loco paranoico, que la verdad estaba empezando a salir a la luz y que la historia que ella se había inventado iba a explotar en su cara más temprano que tarde. Así que decidí acelerar el proceso. Al día siguiente, esperé a que saliera a hacer unas compras, dijo que iba al tarjeta a buscar cosas para la cena de Año Nuevo, y aproveché para hacer una copia de todos los archivos digitales en un pendrive. Guardé todo en una carpeta cifrada con fecha y nombre. Me metí en un grupo privado de Facebook de abogados de familia en Colorado y empecé a consultar. En menos de 1 hora tenía 3 contactos. Les escribí a los 3. Uno me respondió casi de inmediato y me pidió que agendáramos una llamada. Hablamos esa misma tarde. Le conté todo. El tipo fue directo, con lo que tenés, esto es una mina de oro. Infidelidad comprobada, abandono emocional, y todo bien documentado. Si la jugamos bien, podés salir de esto limpio. Me dio una lista de cosas que tenía que hacer, entre ellas, no confrontarla todavía, no mostrarle que sabía, y seguir recolectando todo lo que pudiera. Me dijo que esperáramos a tener todo listo legalmente antes de hacer el movimiento final. Y eso fue lo que hice. Esa noche, ella volvió como si nada, con bolsas, comida, vino, y esa sonrisa de somos una pareja feliz y todo está bien. Me ofreció una copa, puse mi mejor cara de esposo presente, y brindamos. Mientras ella hablaba de las resoluciones de Año Nuevo, yo pensaba, vos no sabés lo que te espera el 2 de enero, reina. No tenés ni idea. La mañana del 31 de diciembre amaneció como cualquier otra, pero yo ya no era el mismo tipo que había empezado el mes. Me había convertido, sin querer, en una versión fría de mí. Medido. Silencioso. Observador. Ella no tenía ni la más mínima idea de lo que pasaba por mi cabeza mientras decoraba la casa, preparaba playlist, se probaba vestidos frente al espejo. Yo la miraba y pensaba, estás bailando en el borde de un abismo y ni siquiera sabes que lo cavaste vos sola. Tenía todo listo. Hablé con el abogado el día anterior y ya estaba redactando los papeles. Me pidió un par de documentos más, que imprimí y firmé en silencio desde la oficina mientras ella pensaba que yo estaba viendo tutoriales para hacer cócteles. La ironía me mata cuando la recuerdo diciendo, este va a ser nuestro mejor año nuevo, lo presiento. Yo también lo sentía, pero no por las mismas razones. A eso de las 6 de la tarde llegaron sus 2 amigas más cercanas, con las que se reencuentra solo en fechas especiales. Gente que finge un cariño de hermana del alma, pero con la que se habla cada 2 o 3 meses. Fingieron emoción, me saludaron con abrazos plásticos, y yo me los comí todos con una sonrisa. Ya no me afectaba nada. Había pasado la etapa del dolor. Ahora estaba en modo cirujano, precisión, paciencia y un objetivo claro. La velada avanzó entre tragos, música y fotos falsas. Selfie con el mejor esposo del mundo, puso ella en una historia. Yo miraba la notificación desde mi celular y apenas sonreía. No respondí. No reposteé. Solo la guardé. Otra pieza más para el archivo. En mi cabeza, todo era evidencia. Todo era preparación. A las 11:30, justo antes de la cuenta regresiva, ella se acercó a mí, con los ojos brillando por el vino y la euforia de la noche, y me susurró al oído, gracias por seguir a mi lado. Te amo. Me dieron ganas de vomitar, pero me aguanté.
Le respondí con un beso en la mejilla. Lo suficiente para seguir el juego, pero no lo suficiente como para mentirme a mí mismo. Ya no había amor. Lo había matado ella. Y yo estaba simplemente esperando el momento de enterrarlo. A las 12, brindamos. Fuegos artificiales afuera, abrazos adentro, risas, brindis cruzados. Ella estaba feliz, eufórica, aliviada, quizás pensando que todo ese estrés de diciembre ya se había calmado, que su aventura de Navidad quedaba como un pequeño secreto guardado en algún rincón. Y ese fue el momento exacto en que me prometí a mí mismo que no iba a gritar, que no iba a pelear, que no iba a caer en el drama. Al día siguiente, 1 de enero, me levanté temprano, muy temprano. Mientras ella dormía, me duché, me vestí, agarré el pendrive, el dossier impreso y salí de la casa. Conduje directo hasta la oficina del abogado, donde me esperaba con los papeles listos para firmar la demanda de divorcio. Todo estaba en orden. El proceso se ponía en marcha. Lo único que faltaba era decidir cómo y cuándo iba a enfrentarla. Y sí, quería hacerlo cara a cara. No quería esconderme detrás de un correo electrónico, ni de un oficial de justicia. Quería mirarla a los ojos y mostrarle que todo lo que construyó con mentiras se le venía abajo. Esa misma tarde, después de almorzar con el abogado, volví a casa. Ella estaba en la sala, viendo una película, con esa tranquilidad de quien no sabe que el mundo está por colapsar. Me senté frente a ella y le dije, necesito hablar con vos. Ahora. Me miró confundida. ¿Qué pasa? No actúes, sabes perfectamente de qué se trata. No entiendo. Navidad en Oregón, ¿te suena? Ahí cambió la cara. Un parpadeo nervioso. Una rigidez repentina en la postura. Intentó improvisar. ¿Qué pasa con Navidad? Lo sé todo. Desde el principio. Cada mensaje, cada foto, cada mentira. Y tengo pruebas de todo. No dijo nada al principio. Solo me miró. Luego vino el intento de negación. No sé de qué estás hablando. ¿Querés que lo lea en voz alta? Porque tengo los mensajes impresos. Literalmente. Ella se quedó muda. La vi temblar, juntar aire para soltar alguna excusa. Y ahí fue cuando puse el dossier sobre la mesa. Abierto. Página por página. Con su letra, con sus palabras, con sus fotos, con sus audios transcriptos. Pasó del silencio a las lágrimas. De las lágrimas al no es lo que parece. Y luego, como una montaña rusa emocional sin frenos, al ¿y vos qué esperabas? Estás todo el día en tu oficina, nunca salimos, nunca haces nada espontáneo, me siento sola. Ahí me reí. No pude evitarlo. Fue una carcajada amarga, cortante. Esa es tu excusa, que trabajo mucho, que no soy lo suficientemente divertido, ¿y eso justifica que te vayas a pasar Navidad con otro tipo? Fue un error. Fue un plan. Compraste boletos, armaste la mentira, limpiaste tus redes, escondiste los mensajes. No fue un error. Fue una decisión. Repetida. Por favor. No. Escúchame bien. Ya está. Esto se terminó. Ya firmé los papeles. En un par de días te van a llegar. Y no intentes manipularme con lágrimas. No hay vuelta atrás. Se tapó la cara. Lloró. Gritó. Me dijo que estaba siendo cruel. Que no podía tirar todo por una sola cosa. Que ella me seguía amando. Vos no sabés lo que es amar a alguien, le dije. Amar no es mentirle, ni usarlo de alfombra mientras te vas a revolcar con alguien más en la casa de su familia. Yo sí te amaba. Hasta que me lo mataste todo. Me fui de ahí. Me encerré en la habitación de invitados. Esa noche no durmió. La escuché llorar, caminar, hacer llamadas. No me importó. Al día siguiente, empezó el circo, llamadas de su madre, de su hermana, mensajes de amigos mutuos. Algunos reclamándome, otros pidiéndome explicaciones. Porque, claro, ella ya estaba contando su versión. Y yo aún no había dicho nada. El 2 de enero me desperté con el celular estallado. Literalmente tenía más de 20 mensajes, varios de números desconocidos, otros de familiares de ella, y unos pocos de amigos en común que habían decidido tomar partido sin saber nada. Todos con el mismo tono, ¿qué hiciste? O peor aún, ¿por qué le hiciste eso a ella? Me tomó menos de 5 minutos entender lo que estaba pasando. Ella ya estaba vendiendo su narrativa. El clásico giro de guión que se esperaba, la víctima abandonada, confundida, con el corazón roto, que no sabe por qué su esposo decidió terminar con el matrimonio de la noche a la mañana. Y ahí fue cuando decidí que no iba a quedarme callado. No iba a ir por ahí publicando todo como si fuera un adolescente buscando atención, pero tampoco iba a permitir que me arrastrara con sus mentiras. Así que escribí un mensaje claro y directo, lo más sobrio y medido posible, y se lo mandé a las pocas personas que me importaban, mis amigos más cercanos, mi familia y algunos pocos que compartíamos como pareja. El motivo por el que me estoy separando no es porque se me cruzó un cable ni por un arrebato. Mi esposa mantuvo una relación con otro hombre durante los últimos meses. Fui consciente de eso antes de Año Nuevo. Reuní todas las pruebas necesarias y tomé la decisión más difícil de mi vida.
No busco venganza. Solo quiero cerrar esta etapa con la dignidad que me queda. Si quieren conocer mi versión, estoy dispuesto a hablar. Si prefieren creer otra historia, también lo entiendo. Pero no voy a tolerar que se me culpe por una traición que no cometí. Lo mandé y apagué el teléfono durante el resto del día. Me senté en el living, solo, en silencio, mientras escuchaba cómo ella lloraba en nuestra habitación. No fui a ver cómo estaba. No pregunté si había comido. Me importaba tan poco como ella se preocupó por mí en Navidad. Tenía que hacer esto. Por mí. Esa misma tarde, mi mejor amigo, el único que conocía la historia completa, pasó por casa. Se sentó conmigo, me trajo una cerveza y me dijo, lo estás haciendo bien, aunque te sientas como una mierda. No estás solo. Y fue la primera vez en semanas que sentí algo parecido a alivio. No paz, no felicidad. Solo, una pausa en el caos. Mientras tanto, ella seguía en modo crisis. Entraba y salía de la habitación como un fantasma. No me hablaba. No intentaba explicarse. Yo creo que ya entendía que todo lo que dijera no iba a cambiar nada. Y quizás, en el fondo, sabía que lo que más me dolía no era lo que hizo, sino cómo lo ocultó. La frialdad. La repetición. La facilidad con la que me mentía. Eso no se arregla con un lo siento. El 3 de enero fue el último día que la vi en la casa. Empacó algunas cosas, hizo varias llamadas y luego me pidió hablar. Le dije que podía hablar lo que quisiera, pero que yo no iba a responder. Me dijo que había encontrado un lugar donde quedarse por unos días y que prefería irse antes de que esto terminara peor. Le respondí con un simple ok. Me pidió perdón. Otra vez. Me dijo que no pensó que la iba a descubrir. Que no era algo serio. Que fue un error. Que se sintió confundida. Que se sintió sola. No me importa cómo te sentiste, le dije sin levantar la voz. La soledad no justifica la traición. Vos tomaste decisiones, repetidas, y sabías perfectamente lo que hacías. Lo planeaste. Lo escondiste. Lo disfrutaste. Ahora hacete cargo. Se quedó callada. Tomó su bolso, me miró una última vez, y se fue. No hubo abrazo. No hubo cuídate. Solo el ruido de la puerta cerrándose detrás de ella. Y con eso, el peso de 5 años juntos cayéndose como un castillo de naipes. Después de que se fue, fui a su lado del closet y empecé a empacar todo. Ropa, zapatos, cosas del baño, libros, papeles, adornos. Todo. Lo puse en cajas, rotuladas con su nombre. Guardé también los álbumes de fotos, los recuerdos, todo lo que tuviera su cara o su letra. Lo llevé todo al garaje y lo dejé ahí, apilado, esperando a que ella lo viniera a buscar o que alguien más lo hiciera. No rompí nada. No quemé nada. No grité ni insulté. No por respeto a ella, sino por respeto a mí. Porque no quería recordarme como un tipo fuera de sí. Ya me habían destruido. No pensaba entregarme también a la locura. En los días que siguieron, varios familiares suyos me escribieron. Algunos enojados, otros en shock, otros simplemente tristes. Lo que más me sorprendió fue la cantidad de gente que me dijo, entre líneas, que ya lo sospechaban. Que ella había cambiado. Que últimamente estaba distinta. Como si todos hubieran visto las señales menos yo. Después de que ella se fue, el silencio se volvió una constante. La casa, que antes me resultaba acogedora, ahora me parecía un escenario vacío. Las paredes parecían más frías. La cama, demasiado grande. Todo lo que había sido nosotros ahora me golpeaba como una ironía pesada. Era mi espacio, sí, pero cada rincón estaba empapado de su presencia, como si hubiera dejado atrás una sombra que todavía no se quería ir. No pasaron ni 3 días antes de que su versión de los hechos empezara a filtrarse por lugares que nunca imaginé. Me llegaban capturas de publicaciones pasivo-agresivas en sus redes, frases como a veces das todo y te siguen dejando o nadie sabe lo que pasa detrás de una puerta cerrada. Como si todo esto fuera una película donde ella era la víctima y yo el villano que la dejó sin explicación. A esa altura ya ni me enojaba. Era tan patético que me daba pena. Pero no a todos logró convencer. Su prima, la misma que me había mandado la historia reveladora, me escribió de nuevo. Me dijo que varias personas de su familia le estaban cuestionando las versiones contradictorias que iba soltando. Que en una decía que yo la había descuidado, en otra que me puse violento, en otra que yo también tenía a alguien. Todo sin pruebas, sin lógica, sin coherencia, solo desesperación. Yo no respondí públicamente. No puse nada en redes. No hablé mal de ella con nadie más. Lo único que hice fue enviarle a mi abogado cada captura, cada mensaje, cada intento de manipulación que me llegaba. Él seguía con la estrategia de documentar todo. Su consejo fue claro, no te rebajes, que los hechos hablen por vos. Esto no es sobre revancha. Es sobre cerrar una etapa con inteligencia. Y así lo hice. Incluso cuando, unos días después, recibí una carta formal de su nuevo abogado. Me estaban pidiendo una mediación urgente para acordar los bienes y evitar el juicio. Según decía la carta, ella se sentía emocionalmente devastada y no quería alargar innecesariamente el proceso. La hipocresía me dio náuseas.
¿Ahora quería evitar problemas? ¿Después de mentirme en la cara durante meses? Mi abogado respondió cortante, estamos dispuestos a mediar. Pero en nuestros términos, y con todas las pruebas sobre la mesa. Acordaron una fecha, sería en un estudio neutral, con ambas partes presentes, acompañados de sus respectivos abogados. Faltaban 10 días para eso, y en ese lapso, pasó algo que no esperaba. Recibí un mensaje privado de una cuenta nueva en Instagram. Pensé que era spam, pero abrí por curiosidad. Era un texto corto, no quiero problemas. Solo quería decirte que no fue solo culpa de ella. No decía quién era, pero en ese momento lo entendí. Era el tipo. El famoso primo lejano. El que se había metido en mi vida por la puerta de atrás, literal y metafóricamente. No le respondí. Le pasé el mensaje al abogado y lo bloqueé. Lo último que necesitaba era una conversación con el imbécil que se había acostado con mi esposa mientras yo trabajaba horas extra para pagar la hipoteca. Pero en el fondo me sentí validado. Si él me escribía, era porque sabía que estaba todo por salir mal. Que su aventura con ella no había sido un romance de película, sino una cagada con consecuencia. Días antes de la mediación, empecé a despersonalizar la casa. Guardé más cosas. Vendí el sofá donde solíamos ver series. Cambié las sábanas. Tiré las velas, los perfumes, las cartas. No por venganza, sino porque ya no soportaba vivir entre rastros. Era como si todo oliera a mentira. A una vida que ya no me pertenecía. La noche antes de la reunión, dormí poco. No por ansiedad, sino porque estaba cansado de todo esto. Mentalmente drenado. Pero sabía que lo tenía que hacer. Así que me preparé como quien va a la guerra. Traje, carpeta, cara de piedra. La reunión fue en un edificio de oficinas del centro. Llegué 10 minutos antes. Mi abogado ya estaba ahí. Me dio un apretón de manos firme y me dijo, mantén la calma. Hoy ganamos. A los pocos minutos, llegó ella. La vi entrar acompañada de su abogado, con cara de mártir. Pelo arreglado, maquillaje calculado, ropa casual pero medida. Quería mostrarse como una víctima humilde. Una mujer herida pero digna. Casi me reí. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa larga. No la saludé. No la miré. No iba a darle ni un segundo de atención que pudiera interpretar como duda o arrepentimiento. Los abogados abrieron la conversación. Su lado pedía un reparto equitativo, la casa, el auto, parte de mis ahorros, compensación por daño emocional. Me mordí el labio para no explotar de risa. Mi abogado pidió la palabra, sacó el dossier y empezó a hablar. Señores, tenemos evidencia de una relación extramatrimonial sostenida, documentada y admitida. Tenemos registros digitales, testimonios, fotografías, ubicaciones, y un mensaje del tercero involucrado. Además, contamos con intentos posteriores de manipulación pública de la narrativa. Estamos dispuestos a ofrecerle el 25% del valor de la propiedad y la devolución íntegra de sus pertenencias personales, sin daño ni pérdida alguna. Si no acepta, estamos listos para ir a juicio. Ella intentó interrumpir, empezó a llorar. Dijo que la estaba atacando, que no podía creer la frialdad con la que estaba hablando de la mujer que amó. Ahí sí la miré, por primera vez en toda la reunión. No te estoy atacando. Estoy cerrando un ciclo. El que vos rompiste. Este no es un show. Es la consecuencia de tus actos. Y se hizo el silencio. Largo. Incómodo. Hasta que su abogado le habló al oído, y ella, temblando, dijo, lo acepto. Firmamos los papeles. El proceso legal estaba en marcha. Me levanté sin mirar atrás y salí de esa oficina con una mezcla de cansancio y alivio. Sabía que todavía faltaba, pero también sabía que la parte más dura ya había pasado. Después de la reunión, volví a casa en automático. Manejé como si fuera otra persona, como si mi cuerpo me llevara mientras mi cabeza todavía estuviera sentada en esa oficina, mirando cómo ella firmaba sin pelear, sin argumentos. Me imaginaba que iba a hacer escándalo, que iba a gritar, rogar, mentir una vez más. Pero no. Fue como si en ese momento se diera cuenta de que el juego había terminado. O tal vez entendió que ya no tenía más fichas para jugar. Sea como sea, cuando firmó, sentí que me soltaba una cadena del cuello. No fue felicidad. Fue libertad. Cruda. Silenciosa. Entré a casa y lo primero que hice fue abrir las ventanas. Todo, de par en par. Aunque hacía frío, necesitaba aire. Un cambio. Una renovación. Como si eso pudiera expulsar su energía de los rincones. Me puse a limpiar. A ordenar. No por obsesión, sino por necesidad. Empecé por el dormitorio. Cambié todo. Me deshice de las cortinas, las sábanas, las fotos. Saqué el colchón viejo y lo subí al garaje. Compré uno nuevo esa misma tarde. Algo en mí necesitaba símbolos. Acciones que dijeran esto es mío, no nuestro. Al día siguiente, llegó el correo. Entre facturas y propaganda había un sobre sin remitente. Lo abrí. Era una carta de ella. Escrita a mano. 4 páginas. Ni siquiera sé por qué la leí, pero lo hice.
Hablaba del dolor que sentía, de cómo se había equivocado, de que la soledad la llevó a tomar decisiones impulsivas y que no pensó que me haría tanto daño. Era como un guión de película barata, con frases hechas y una sensación general de que ni siquiera sabía cómo pedir perdón. Pero lo peor venía al final: si algún día podés perdonarme, aunque sea como amiga, me gustaría poder hablar de esto cuando estés lista. Rompí la carta. No por enojo. No por despecho. La rompí porque entendí que seguía esperando que yo la salvara de su propia culpa. Y yo ya no era ese tipo. La parte de mí que hubiera querido hablar, cerrar bien, entender, había muerto cuando leí sus mensajes escondidos en esa app. Pasaron los días y me empecé a reconstruir, poco a poco, haciendo lo básico, volviendo a mi rutina, trabajando más, cocinando, durmiendo solo. De a poco, lo que parecía insostenible empezó a ser normal. El silencio de la casa ya no me lastimaba, me acompañaba. Un día, fui al supermercado y me encontré con una de las amigas de ella, la misma que había estado en casa para Año Nuevo. Me miró con esa mezcla de incomodidad y culpa. Me saludó con un hey flojito y después de un segundo me soltó: no sabía todo lo que estaba pasando. Perdón por haber estado de su lado al principio. Le agradecí. Le dije que no había problema, que yo tampoco supe todo al principio. Y fue cierto. A veces, los traicionados somos los últimos en enterarnos, porque confiamos, porque no imaginamos que alguien pueda estar cavando un pozo mientras te mira a los ojos y te dice que te ama. Después de eso, empecé a desconectar por completo. No revisé más sus redes, no pregunté por ella, no me interesó saber con quién estaba o qué hacía. Me centré en mí, en volver a hacer las cosas que me gustaban. Fui a escalar un fin de semana, salí a correr todos los días, hasta empecé a leer otra vez, cosa que no hacía desde antes del matrimonio. Redescubrí partes de mí que había dejado morir en la rutina. Uno de los momentos más raros fue cuando la madre de ella me llamó. No la atendí. Me dejó un mensaje de voz que terminé escuchando. Decía que estaba triste por cómo habían terminado las cosas, que yo había sido un buen esposo, y que ella también estaba decepcionada por lo que su hija había hecho. No sé si fue sincera. No me interesa. Pero fue la primera vez que sentí que incluso su familia entendía que esto no fue un capricho mío. Semanas después, recibí un correo del abogado. El acuerdo estaba casi finalizado. Solo quedaban firmas de rutina y esperar que el juez diera el cierre oficial. Me dijo que había sido uno de los procesos más limpios que había visto en años. Porque vos estabas listo, me dijo. Vos te encargaste de todo. No dejaste nada librado al azar. Y tenía razón. Me convertí en un tipo que planeaba hasta los silencios. Una noche, ya con todo más calmo, me senté con un whisky frente al fuego. Pensé en todo. Desde el primer día en que la conocí hasta el último en que la vi salir con su bolso. Me imaginé una línea del tiempo y traté de encontrar el punto exacto en el que todo se rompió. No lo encontré. Porque no hay un punto. Es como una gotera. Al principio es imperceptible, y cuando querés darte cuenta, ya tenés el techo podrido. ¿Me arrepiento de algo? No. Porque lo di todo. Porque fui fiel, presente, comprometido. Porque amé sin condiciones. ¿Me dolió? Sí. Me rompió. Pero también me reconstruyó. Me obligó a mirarme en el espejo y preguntarme quién era sin ella. Y encontré algo que no esperaba: fuerza. Ahora, a nada de cerrar legalmente todo, lo único que siento es gratitud por haber salido a tiempo, por no haber tenido hijos, deudas compartidas o una vida aún más enredada, por haber actuado con cabeza fría cuando todo en mí pedía gritar. La mañana que recibí la notificación oficial del cierre del divorcio no fue épica. No hubo fuegos artificiales ni una sensación de victoria, solo un correo electrónico del abogado con el asunto: finalización del proceso, juez aprobó acuerdo. Me quedé unos segundos mirando esa línea, sin abrir el archivo, como si al hacerlo, al leerlo, todo fuera real. Lo hice igual, claro. Pero el impacto no fue el que imaginé. No fue alivio puro ni tristeza profunda. Fue algo más raro. Una mezcla de paz con una resaca emocional. Como si mi cuerpo supiera que se acabó la guerra, pero mi cabeza no terminara de entender cómo volver a la normalidad. Tomé ese día libre, cerré la laptop, dejé el teléfono en modo avión y salí a manejar sin rumbo. No tenía destino, solo necesitaba estar lejos de todo por unas horas. Terminé en un lago a las afueras de Boulder, un lugar al que habíamos ido una vez, los dos. Esa vez fue en nuestro primer año de casados. Me acordé porque en ese viaje todavía creíamos que teníamos algo especial, que el amor alcanzaba. Me senté ahí, con una cerveza en la mano, mirando el agua. Pensé en lo que significaba realmente el final de un matrimonio. Porque más allá del papel, del trámite, del juicio, lo que realmente se termina es una versión de vos mismo. Yo ya no era el mismo que firmó ese contrato con ella, que se prometió amor eterno en una ceremonia de jardín con luces colgando y promesas que ninguno de los dos terminó cumpliendo. Era otra persona ahora. Más cínico, sí. Pero también más lúcido. Menos idealista.
más consciente de lo que no quiero volver a tolerar nunca más. Volví a casa al anochecer. Me duché, cociné algo simple, abrí otra cerveza y me senté en el sillón nuevo. Puse música tranquila. Casi sin querer, abrí el álbum de fotos del celular y me puse a borrar. No en modo rabia, no por despecho, era limpieza, higiene emocional. Fui borrando una a una las fotos de viajes, cumpleaños, aniversarios. No por negar que existieron, sino porque ya no necesitaba verlas más. Estaban en el pasado. No tenían lugar en mi presente. Durante esas semanas post-divorcio, tuve varias conversaciones con personas que, por una u otra razón, se habían mantenido al margen. Un amigo me dijo, no sé cómo hiciste para no perder la cabeza. Otro, más brutal, soltó, yo la habría reventado. Literalmente. Pero el comentario que más me quedó fue el de mi hermana, que fue la única que me acompañó desde el primer día. Me dijo, no te das cuenta ahora, pero te salvaste de vivir una mentira por el resto de tu vida. Y sí. Eso fue lo que pasó. Me salvé. No como un héroe, sino como alguien que supo cortar el hilo a tiempo. Y cuando miro para atrás, me doy cuenta de cuántas señales ignoré, cuántas veces le resté importancia a detalles que ahora veo con claridad, la distancia emocional, las excusas, las amigas con las que salía pero de las que nunca hablaba. Todo estaba ahí, pero yo no quería verlo. Porque cuando amas, negas. Cuando confías, te tapas los ojos para no ver lo obvio. Después de un tiempo, ella volvió a escribir. Desde otro número. Me mandó un mensaje corto, ¿podemos hablar? No le respondí. Ni siquiera lo pensé. Lo eliminé y seguí con mi día. No porque tenga odio. No porque me haya vuelto de piedra. Sino porque ya no hay nada que decir. Las conversaciones que no se tuvieron cuando había tiempo ya no tienen valor cuando todo está roto. Ella pudo hablar antes. Pudo decir la verdad. Eligió otra cosa. Y con eso, eligió también este silencio. Hoy la casa es distinta. No por los muebles nuevos ni por los espacios vacíos. Es distinta porque ahora tiene mi ritmo. Mi aire. Mis reglas. Me levanto y pongo la música que quiero sin que nadie me diga que es muy temprano para eso. Cocino lo que se me antoja, me quedo despierto hasta tarde sin tener que dar explicaciones. No suena a mucho, pero después de tanto tiempo caminando sobre cáscaras de huevo, es libertad pura. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien. No tengo la respuesta. No estoy cerrado, pero tampoco tengo prisa. Aprendí que la paz vale más que cualquier compañía forzada, que estar solo no es sinónimo de estar mal, y que antes de meterme de nuevo en algo así, necesito tener claro que no voy a volver a ceder mis límites por miedo a estar solo. Hay un dicho que escuché hace poco que me quedó grabado, el infierno no son los otros, el infierno es amar a alguien que ya no te respeta. Eso viví yo. Y salí. No perfecto. No indemne, pero entero. Si estás leyendo esto y pasaste por algo parecido, o lo estás pasando ahora, te digo lo que me habría gustado escuchar hace meses, no te traiciones a vos mismo por mantener una relación que ya no existe. No te quedes solo porque tenés miedo. Y sobre todo, no te calles, porque el silencio también enferma.